bienvenidos a nuestro servicio especial Viviendo el Nuevo Tiempo Sin Tabú. Hoy todos los jóvenes de CCN Chile se encuentran reunidos para poder disfrutar de una palabra poderosa. Allí donde estás, prepara tu corazón para que puedas disfrutar de una adoración que está dirigida por nuestro equipo de CCN Santiago. Todo lo doy por ti. Quiero seguirte solo a ti. Todo lo doy por ti. Quiero seguirte solo a ti. En el Padre somos libres, la esperanza se encuentra en su nombre. Entregamos nuestras vidas, en su amor viviremos por siempre. En ti la vida está, encuentro libertad, mi vida no será igual. Todo lo doy por ti. Quiero seguirte solo a ti, cantaremos. Con mi vida hoy te sirvo, todo lo que yo soy a ti rindo. Mis deseos quiero darte y por siempre poder reflejarte. En ti la vida está, encuentro libertad, mi vida no será igual. Todo lo doy por ti. Quiero seguirte solo a ti. Todo lo doy por ti. Quiero seguirte solo a ti, cantaremos. Ole, 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 Jesús, Jesús. Ole, 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 Jesús, Jesús. Ole, 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 Jesús, Jesús. Abriste mis ojos, puedo ver la venda quitaste, diste tu vida, tu verdad. Fama queremos proclamar y somos libres, y somos libres. Todo lo doy por ti. Quiero seguirte solo a ti. Todo lo doy por ti. Quiero seguirte solo a ti, cantaremos. Rompo las cadenas del temor que me ataba. Renuncié a creer toda
todas las mentiras. Hoy mi posición asumo, a mi situación le hablo. Tú me has dado la autoridad, la palabra de Dios en mi boca. Todo va a cambiar, camino lleno de tu poder. Me das la fe para profetizar. 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 Avanzo hoy para hacer lo que has declarado. Espíritu, creo en ti, sé que vives en mí. Hoy mi posición asumo, a mi situación le hablo. Tú me has dado la autoridad, la palabra de Dios en mi boca. Todo va a cambiar, camino lleno de tu poder. Me das la fe para profetizar. 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 Te alabo, ya no hay de dónde mí. Te alabo, revives en mi vivir. Te alabo, tu poder habita en mí. Te alabo, victorioso soy en ti. Te alabo, por tu espíritu en mí. Te alabo, tu poder habita en mí. La palabra de Dios en mi boca. Todo va a cambiar, camino lleno de tu poder. Me das la fe para profetizar. Profetizar. Yeah. Profetizar. Profetizar. Ahora en este tiempo, quiero que puedas cerrar tus ojos y podamos orar. Amado Rey, gracias. Gracias por esta instancia, Señor, que nos permites estar acá, Señor amado Rey, a través de una pantalla llegar a miles de jóvenes. Señor, hoy prepara su mente y su corazón, porque yo sé que algo glorioso, Señor, a través de estos mensajes va a destrabar su vida. Hoy, Señor, la identidad, Señor, se revela ante ellos. Yo sé, Señor, que tú algo glorioso vas a destrozar el día de hoy. Su mente y sus paradigmas, Señor, se van a caer. Yo sé, Señor, que tú ya estás trabajando, Señor, anticipadamente, Señor, en su vida. Hoy te damos las gracias y la honra. Bendito sea tu nombre. Amén. Y bueno, ahora le voy a dar el pase a mi querido y amado esposo, Anderson Sanguino. Gracias, amor, por esa cálida presentación que me has hecho. Así que tengo el privilegio hoy de poder compartir con ustedes un pensamiento, una palabra,
de parte de Dios. Yo creo que uno de los temas más importantes para atravesar este nuevo tiempo que se nos presenta, que muchos han querido presentarlo como el nuevo normal, pero sin duda alguna estamos viviendo un tiempo nuevo, y este nuevo tiempo del Señor tenemos que atravesarlo como jóvenes con una identidad clara para poder lograr todo eso que el Señor soñó para nosotros. Cuando hablo de identidad, creo que es uno de los conflictos que se repite muy a menudo en muchos de nosotros como jóvenes. Desde muy joven me sentía muy relacionado con esto, porque desde muy joven algo que me golpeó era mi falta de identidad. Incluso conociendo al Señor, siento que pasó un tiempo para que el Señor me fuera revelando cuál era mi identidad en Él. Normalmente, recuerdo que uno de los conflictos que quizás podía tener con mi papá es que siempre, cuando él veía que yo tenía conductas o me vestía o incluso hablaba como gente que yo conocía o amigos o quería como imitar a otra persona, él hablaba siempre de que yo no tenía personalidad, pero yo creo que no es un tema de personalidad, se trata de un tema de identidad. Cuando tú tienes revelada tu identidad en Cristo, se eliminan los argumentos de tu vida, tus batallas son distintas porque ya tú no vives consultando si tú eres o no eres. Tú entiendes que eres hijo y como eres hijo perteneces a una familia. El Señor te da un apellido y no es el apellido que aparece en tu cédula, es el apellido que Él te da como hijo del reino, como hijo suyo, como alguien que tiene la misma sangre que Jesucristo. Y eso es una de las luchas que yo batallé desde muy joven. Tengo la oportunidad de conocer al Señor ya varios años atrás, de mi adolescencia, y por mucho tiempo creí que las batallas, las luchas que yo tenía eran solamente mías. Hablo de pensamientos extraños, distintas dificultades a nivel sexual, muchas batallas en mi mundo pensante, argumentos en mi cabeza, y por mucho tiempo creí que eran solamente mis luchas y que yo tenía que caminar hasta cierta postura o hasta cierto nivel de fe para poder eliminar esas batallas, y me di cuenta que era un error. Hoy entiendo que no es así. Incluso he escuchado testimonios de otros jóvenes que tienen la común fe, que muchos de ellos dicen, bueno, yo me quiero casar para que yo deje de tener esta tentación a nivel sexual. Yo me quiero casar o quiero llegar a este nivel de fe para incluso quizás ser pastor, ser apóstol o tener una posición dentro de la iglesia para que estas tentaciones se eliminen de mi vida. Y ahora lo que yo descubro es que después que te casas sigues teniendo tentaciones. Puedes aumentar tus niveles de fe, puedes ser un pastor con discípulos, puedes ser incluso pastor de congregación y aún así tienes tentaciones. Aún así tienes luchas y luchas. Pero todo esto se aplaca o se reduce cuando tú tienes una identidad revelada en el Señor. Cuando leemos la palabra, que Pablo le dice a sus discípulos, le dice que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Esto está en 1 Timoteo 4:12. Es lo que le dice en este caso Pablo, lo que se refiere es que le dice, no tengas miedo de ser joven, no sientas que los demás te vean como poca cosa al ser joven, más bien tú como joven puedes llegar a grandes niveles para ser ejemplo a los demás, pero en ningún momento nos dice que no serás tentado, que no vas a tener luchas, que no vas a tener batallas, incluso que no te vas a equivocar. Yo durante muchos años pensé que era algo solamente mío, que eran mis distintos tipos de ataques o mis pensamientos, que todos eran sobre temas del futuro. Me costaba proyectarme a futuro, no veía claro cuál era mi futuro, si debía servir al ministerio o no, si incluso mi novia, que hoy en día es mi esposa, si era la mujer idónea para mi vida o no lo era, o sobre fuertes tentaciones que tenía, problemas de masturbación, problemas con pornografía, todo esto. Pero en el camino me he encontrado que no es solamente a mí,
Y debo entender que también que muchos de los conflictos y los tabúes, porque cuando hablamos de tabúes, hablo de las prohibiciones que este sistema nos ha querido decir, de que nosotros como cristianos tenemos prohibiciones. No, tú estás en un tabú, tú esto no lo haces porque tu religión te lo prohíbe, mas no es así. O sea, lo que te dice el Señor a ti, todo te es lícito, mas no todo te conviene, porque Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. En el momento en que tú te alineas con el Señor y se te revela tu identidad en Él, tú vas a ir creciendo, expandiéndote, y los conflictos, los argumentos van a ir a un lado porque tú entiendes que eres hijo. Una de las cosas que me llamó la atención, porque yo decía, ya, ahora entiendo de que estos conflictos que yo como joven he vivido, y sé que tú también como joven los vives, son conflictos atemporales. ¿Por qué son atemporales? Porque si tú lees las Escrituras, hubieron otros hombres de Dios famosos de los que hemos predicado durante tantos años, que también pasaron estos conflictos. Unos de ellos, quizás de los que ya conocemos, sabemos que hubo un Jeremías que cuando el Señor lo llamó titubeó. Hubo un Moisés que cuando el Señor le habló, e incluso su problema de comunicación, Moisés tenía un trastorno de comunicación que era tartamudo. Cuando el Señor lo llama, este problema se agudizó. Pero hubo un hombre que me llamó la atención cómo inició su llamado y cómo lo terminó. Y este hombre es el rey Saúl. Todos hablamos quizás del rey David y todas las cosas que hizo, que son tremendas. Pero me llama la atención el rey Saúl, que cuando fue llamado, fue promovido, el Señor lo llamó por medio del profeta Samuel a ser rey. Me llama la atención lo que dice Saúl. Saúl dice que al momento que el profeta lo ungió, él dice, no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel. ¿Por qué pues me dice semejante cosa? Al momento de ser llamado, él se sintió indigno, se sintió poca cosa, se sintió que no calificaba, no encajaba con lo que el Señor lo estaba llamando a hacer. Y yo sé que tú te has sentido así, porque yo también lo he vivido. Quizás esto es producto a que quizás le has abierto puerta al pecado, o quizás has hecho lo incorrecto, has errado al blanco y te has equivocado ante Dios. Pero sabes una cosa, de las historias que a mí más me impactan, sobre todo mis procesos sobre el hijo pródigo. ¿Por qué? Porque él se identificó como hijo para poder regresar a la casa de su padre. Y eso a mí me impacta porque nos muestra cómo funciona el amor del Señor. El amor del Señor es tan glorioso como este padre de esa historia, que a pesar que su hijo se fue, que su hijo se equivocó, él estaba engordando el becerro para celebrar cuando volviera. Muchos lo dieron por muerto, muchos lo dieron por perdido, así como tú quizás. Muchos te han dado por perdido, muchos te han visto como poca cosa, muchos te han visto como que tú no funcionas porque tú te equivocaste, porque has hecho lo malo o porque te has errado. Pero cuando tú tienes la identidad de hijo, tú entiendes que por más errores que tú puedas cometer, tú puedes volver a la casa del Padre, reconociendo, sí, que has pecado contra Dios, contra tu Padre, pero al volver te vas a encontrar con una fiesta, te vas a encontrar con un becerro gordo, te vas a encontrar con un anillo que te va a decir, yo soy parte de esto, yo soy parte del reino. Hoy te quiero invitar a eso. Mi mensaje es corto, pero hoy quiero impartirte eso. Tu identidad es de hijo. Te has rodeado de los tabúes que te dice el sistema. Que quizás ser cristiano, ser ministro de Dios es ponerte una Biblia bajo el brazo y ponerte una corbata, y eso es mentira. De que te hablan de matrimonio y tú dices, no, a los 35, cuando disfrutes tu vida, cuando estés con 40 mujeres, después de tener una vida de mujeriego y que hayas disfrutado de la vida, ahí es que tú puedes casarte. Eso es una prohibición que te dice el sistema, no la iglesia. Créeme que cuando tú te ordenas con el Señor y entiendes que cuando tú te ordenas con Dios y lo haces como un hijo, empiezas a gozar de la vida, empiezas a disfrutar de las cosas buenas. Los amigos que tienes en la calle, que muchos de ellos se han burlado de ti, se han burlado de lo que tú crees o de lo que tú profesas, no son tus amigos reales. Cuando tú tienes la identidad de hijo, te empiezas a rodear de gente que te impulsa y te catapulta a un nuevo nivel. De gente que en verdad trae frutos a tu vida y que te dice, ¿sabes qué? Ordenarte es lo mejor que te puede pasar. Servirle a Dios es lo mejor que has podido hacer. Creerle a Él es lo mejor que has podido hacer. Y hoy quiero hablarte sobre esa identidad que debes tener revelada. No te sientas mal porque quizás te has equivocado. Yo te quiero dar una clave hoy. Tengo que decirte que Dios puede hacerse cargo de nuestras tentaciones y de nuestros fracasos si decidimos confiar en Él.
si decidimos confiar de que Él es el todo. Que sí, Él es juez también, pero también es padre y está para abrazarte. Pero debes entender que Él es un caballero. Él no va a entrar a donde no se le permite. ¿Quieres que el Señor sea el todo en tu vida? ¿Quieres dejar de equivocarte? Ábrele su corazón. Seré sincero, Padre, yo me he equivocado en esto. Tengo este conflicto. Tengo estos argumentos que me han perseguido, pero yo quiero que se me revele mi identidad como hijo. Quiero ser hijo, no quiero ser adoptado, no quiero ser un bastardo. Hoy yo quiero ser hijo, quiero que se me revele. Y cuando entiendes que eres hijo, tú vas a dirigir toda la herencia que el Dios Todopoderoso tiene para tu vida. Y eso se te tiene que revelar en este tiempo. Pero debes entender que debes confiar en Él, porque Dios te ama tanto que no te puede dejar igual. Creo que el gran fracaso del rey Saúl es que aún siendo rey, él se sintió indigno. El Señor armó toda una estrategia. Si usted lee la historia, se la recomiendo, Primera de Samuel. Cuando el rey Saúl, el Señor preparó toda una parafernalia, así como la preparó contigo. Se perdieron unas asnas, movió gente aquí y allá, había gente esperándolo para cenar. Hizo todo espectacular. Y cuando se encontró con el profeta, él dijo, esto no es para mí. No, yo estoy mal. Yo vengo de algo pequeño, vengo de una casa de miseria. Esto glorioso no puede ser para mí. Ese fue ¿qué lo llevó a eso? A pesar de esto fue ungido y fue llevado a ser rey. Pero su gobierno fue igualmente indigno. Porque cuando gobernó no se comportó como a la altura de un rey. Incluso dice la palabra que le dio gusto al pueblo, que tenía miedo de que el pueblo se enfureciera ante él, que tenía miedo de quedar mal y complacía todo lo que les decía. Nunca abandonó sus impulsos carnales, nunca se arrodilló ante el Señor y dijo, Señor, yo creo que tú seas el todo. Nunca tuvo un proceso personal con el Señor. Al contrario, siempre mantuvo una limitación y dijo, bueno, yo quiero que me hable a través del profeta, quiero que sea él que me diga. Y eso lo conllevó a perder su reinado, pero no solamente eso, sino a quedar en completa demencia al final de su reinado. Al final, el rey Saúl se suicidó y se suicidó porque no tenía la identidad revelada. Porque no se trataba de una prohibición, como mucha gente te lo quiere decir, de que bueno, o sea que el profeta es el que tiene que dar la directriz, el que tiene que levantar holocausto junto con él, y él lo hizo sin él. No se trata de una prohibición. La prohibición, el verdadero tabú, él lo vivió en su cabeza, porque él decía, si yo no hago esto, el pueblo se va a enfurecer. Y el Señor había abierto todo para él. Asimismo, yo creo que el Señor lo hace contigo. Debes entender de que no es una vida limitante, no es que tú tengas una identidad de Dios y te conviertas en un anormal, en un religioso extraño, en un extraterrestre, que hace todo como una religión y todo como un monje. No es que vivas una espiritualidad anormal, es que vivas un fuego del Espíritu Santo y el Señor te va a hacer que tú crezcas, que tú te impulses. Y así como el rey David, jamás va a hacer que tú salgas de tu reinado. Tú eres un príncipe, eres una princesa. Estás en un lugar clave y yo te insto a que puedas tener un tiempo de adoración en este momento, que puedas tener un tiempo de oración, que hagas reflexión a esto. Yo fui llamado, ahora entiendo que yo fui llamado y que quizás no me he comportado conforme a lo que Dios me ha entregado, pero hoy me da Dios una nueva oportunidad para vivir el nuevo tiempo que se nos presenta de una manera diferente. Al igual que tú, me he equivocado. Al igual que tú, he cometido errores. Pero ¿sabes algo? Nunca esperes que el sistema te acepte como un igual. La palabra en Hechos, ¿sabes cómo se refería a los cristianos? Como aquellos que trastornan el mundo. Nosotros somos aquellos que trastornamos el mundo. El mundo afuera está vuelto loco. El mundo afuera está hecho un desastre. Pero tú y yo fuimos llamados para generar cambios. Para que nuestra familia sea distinta. Para que nuestra juventud sea distinta, que irradie luz, para que nuestra juventud manifieste el reino, nuestra manera de vivir, nuestra manera de estudiar, nuestra manera de hacer negocios, mi matrimonio, por joven que sea, yo hoy mi matrimonio quiero que manifieste algo distinto a lo que me muestra el sistema. A veces me sorprende, veo los actores de Hollywood, gente que se casa 3, 4, 5, 6 veces y se divorcia 1000 veces. Como algo normal, como si fuera un papel. Pero tú y yo como hijos sabemos que el matrimonio es trascendente. Hoy te hablo a ti, joven, que con tu identidad revelada quieres ir al altar. Determínate hoy a entender que no vamos a volver al tiempo de atrás. Los tiempos se aceleraron.
tú y yo tenemos que acelerarnos también. Te bendigo. Quiero orar por ti y quiero que te quedes hasta el final de este servicio especial, porque los jóvenes de Chile vamos a trastornar este país. Vamos a generar cambios. Aquí yo sé que le estoy hablando a los próximos empresarios multimillonarios de esta tierra. Así que te bendigo. Padre, oro por aquel que me está escuchando en esta hora. Yo lo bendigo en el nombre poderoso de Jesús y declaro, Señor, que hoy es limpio de su vida, Señor, todo pecado. Toda puerta que sea abierto para que entre maldición a su casa y a su vida es cerrada en el nombre poderoso de Jesús. Hoy declaro que tú respiras los nuevos aires, los nuevos tiempos y que entiendes que este es tu tiempo. Este es el tiempo para tu familia. Este es el tiempo para tu vida. Este es el tiempo para que tú te atrevas a soñar y a planificar, porque todos los demás quieren vivir por el día, por el evento, pero tú te vas a proyectar a los próximos 10 años más gloriosos de tu vida. Yo hoy te bendigo en el nombre poderoso de Jesús y declaro que hoy se abren las compuertas de los cielos y que el becerro gordo ya está allí para ti. Que papá ya te está así, esperando con los brazos abiertos y esperándote para volverte. Mira, aquí está tu anillo, lo tenía guardado. Este es tuyo como hijo de mi casa. Te bendigo. Quédate hasta el final. Sé que este servicio será de bendición para ti. Dios te bendiga. Bueno, amor, juntos otra vez. Así es. Así que este servicio, sin duda alguna, va a causar un impacto en todos nuestros jóvenes a nivel nacional. Sé que están todos reunidos en distintas locaciones a nivel nacional en Chile y que sé que al final de esto vamos a estar compartiendo todos a través de Instagram, así que quédate hasta el final, que va a ser un día de bendición. Para no alargar más, le damos el pase al padre de la casa aquí en Chile, nuestro apóstol Víctor Estuardo. Gracias, Javier, por el pase que me has dado para poder estar compartiendo en este día, un día especial donde estaremos en contacto y comunicándonos con muchos que nos están viendo en nuestro país. Bueno, y poder compartir con, me imagino, miles de jóvenes detrás de esta grabación, jóvenes que muchas veces se han preguntado a los jóvenes por qué hemos nacido, por qué estamos aquí en la tierra, y muchas veces no descubrimos el propósito a que hemos nacido. Y quiero hablarles de un joven que estaba haciendo una labor clave en obediencia a su padre. En 1 de Samuel capítulo 16 versículo 12, un joven que en obediencia a su padre estaba cuidando las ovejas, me refiero a David, y podrían haber cuidado las ovejas los hermanos mayores, pero el menor fue escogido para esa labor. Y dice el versículo 12 del capítulo 1 de Samuel 16, envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate, úngelo, porque este es. Ahora, hay algo que me llama la atención, que es ungido él, y él vuelve a la labor que estaba realizando, que era cuidar las ovejas. Pero cuando una persona tiene intrínsecamente ligado en su interior en cuanto a un llamado y se le revela a propósito, y hoy día vemos muchos jóvenes que no saben para qué están aquí en la tierra. Por eso vemos muchos suicidios, vemos mucho droga, vemos tráfico, vemos situaciones, hoy día se toma un arma, se mata, porque no hay revelación de propósito. Porque no tener propósito significa vivir amargado, vivir sin sentido de ser, no tener identidad, para qué hemos nacido, para qué estamos. Entonces se confunde, vuelve todo el mundo pensante, su corazón se vuelve violento, porque la Biblia dice que lo bueno y lo malo nace en el corazón. Y como no hay revelación de propósito, se vive en un mundo violento. Entonces, inclusive hay muchas personas que están en la iglesia y todavía no saben cuál es su propósito en la tierra, no se le ha revelado. Pero una de las características para saber qué propósito, primero, intrínsecamente tienes que tener revelado lo que es la obediencia. Característica
principal para que en el futuro se te revele cuál es tu llamado, por qué fuiste asignado aquí en la tierra, por qué le ganaste a millones de espermas llegar tú primero, el único que llegaste a ser un vencedor, le ganaste a los 14 millones de espermas que habían ahí. Porque tú naciste para algo especial. Ahora, ¿cómo se descubre? Trabajando. ¿Cómo se descubre? Obedeciendo. Y vemos el ejemplo de David, que él obedeció a su padre, porque la obediencia te va a revelar las cosas que están dentro de ti para llegar y cumplir la misión asignada por ti aquí en la tierra. Y hay algo clave que el salmista David en el Salmo 139, en el versículo 15 dice: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Y dice el versículo 18: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaba escrita todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Que el salmista tiene una revelación en medio de su drama, en medio de su problema, porque una de las preguntas que yo me hago: ¿cómo el rey David, siendo ungido, tiene que vivir por tantas etapas? Tuvo que vivir frente a leones, frente a la soledad de las noches, estar solo como pastor, después meterse en un problema como ir a dejarle los alimentos a sus hermanos, ahí ser cuestionado por sus hermanos, pero él sabía que dentro de su espíritu él había sido ungido para algo superior. Entonces, ¿cómo se te revela eso? Porque hay algo que el Espíritu te va guiando. El Espíritu Santo hoy día nos guía a toda verdad. Y esa verdad se tiene que manifestar. Entonces, ¿dónde está la verdad? A través de la palabra. Y así vamos descubriendo el propósito. Entonces, David va pasando etapas. David fue llamado para ser rey. Pero él, cuando fue ungido, no se manifestó su reinado inmediato. Tuvo que pasar muchos años, pero fue entrenado para el reinado. Entonces, lo primero, cuando a ti se te revela a propósito, está la obediencia, y lo primero que se va a manifestar es la envidia. La gente te va a empezar a envidiar, la gente va a empezar a desearte mal, a decir: no, este no fue llamado. Y esa es la situación que le pasó a David con su hermano. Cuando fue a dejarle los alimentos y lo metieron ahí al gran negocio de enfrentar ahí a un Goliat, a un gigante, realmente David, ¿qué es lo que hace? Solamente confiar. Él tiene palabras de fe, pero los hermanos le dijeron: mira, lo trataron mal. Cuando a ti se te revela a propósito, te van a tratar mal. Pero tu convicción es tan grande que te va a llevar por el camino correcto, por la palabra correcta, porque Dios te hizo de tal manera que tú fuiste llamado para ser una persona que rompe barreras, que rompe argumentos, que rompe crisis, rompe problemas, rompe situaciones, vientos contrarios, adversidades. Hay algo dentro de ti que siempre va a salir adelante. ¿Por qué? Porque en el propósito se revela tu misión asignada por Dios aquí en la tierra. Y cuando se te revela eso, tú vas a enfrentar la adversidad, tú vas a enfrentar la crítica, tú vas a enfrentar todas esas situaciones incorrectas que se vienen para que tú frenes tu llamado. Pero como el llamado es algo que está aquí dentro de ti, en tu ADN, las cosas van a ser diferentes. Y David sabía que él fue ungido, fueron legales de autoridad, habían sido dados desde antes de la gestación, de antes que naciera. Por eso dice: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Que el plan de Dios es perfecto. Todo lo de Dios está escrito para ti, todo está asignado, todo, solamente tienes que descubrirlo. Y cuando tú lo descubres, lo primero que se va a manifestar es un gozo dentro de ti. Por eso, en medio de la adversidad, en medio de los grandes problemas, como tuvo que enfrentar David a un gigante de 3 metros, él no vio al gigante, vio la oportunidad. Porque intrínsecamente, cuando el propósito es despertado en ti, tú no ves problema, tú ves oportunidad, tú ves que vas a ser un vencedor. Porque la unción que Dios te dio es para enfrentar toda crisis, toda oportunidad. Por eso, joven, tú has sido llamado.
Tú has pasado, a lo mejor estuvieron a punto de provocar un aborto sobre tu vida. Naciste, eres un vencedor, eres una persona escogida para este tiempo, eres una persona que se ha conectado con el Eterno. Dios te escribió, tu historia ya está escrita en la eternidad. Por eso en cada etapa de crisis que tiene la sociedad aparecen los David, aparecen las Esther, aparecen los Gedeón, aparecen los apóstoles Pablo, aparecen todos estos llamados especiales, porque Dios tiene la unción para sobrellevar todas estas cosas y tenemos la victoria, porque Cristo ya nos dio la victoria en la cruz del Calvario. Entonces nuestro propósito nos trae gozo. Tenemos crisis, tenemos dificultad, pero nosotros no nos quejamos, adoramos al Señor, porque se me revela por qué yo estoy aquí en la tierra. Entonces, lo otro, se te revela que tú ya estás muerto, entonces tú vives en el poder de la resurrección. Entonces, tú vives siempre, tú no tienes palabras negativas. Fíjate que el rey David tuvo crisis, tuvo oportunidad, pero las vio las oportunidades y los problemas los vio como oportunidad. Y hoy día también tú tienes que tener oportunidad, tú tienes que tener una voz de fe. Tu palabra tiene que ser una fe. Tú tienes que ser que dé una palabra, que dé siempre una buena noticia hacia la juventud. Hoy día es clave que los espíritus de David empiecen a multiplicarse, porque el Espíritu Santo está provocando eso. Por eso, joven, señorita, vamos adelante a enfrentar todas estas situaciones que vienen. Te van a salir los osos en el camino, te van a decir que tú no tienes llamado, te van a decir que tú no tienes los estudios correctos, pero tú tienes un llamado. Desde antes de la fundación del mundo tú fuiste diseñado. ¿Qué tienes que hacer ahora? Descubrirlo. ¿Y cómo lo descubres? Cuando tú estás en la plena voluntad de Dios, hay gozo, hay paz en tu corazón. Puede haber tormenta, pero sobre ti gobierna esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y la gente dice, pero ¿por qué ese joven puede estar gozoso? Como si todo lo que pasa, las protestas, la violencia, la muerte, y cómo tú tienes esa alegría, ese gozo de vivir, porque hay una convicción dentro de ti, se te ha revelado propósito. Por eso Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, porque de acuerdo al propósito de Dios hemos sido llamados. Por eso el llamado para ti es que vamos adelante, vamos a formar un gran ejército, una convicción, porque hemos sido llamados. Por eso en esta mañana o en este día, a ti joven te digo, vamos a avanzar frente a la adversidad, frente a las malas noticias, frente a lo que dice la gente de ti, pero tú tienes algo especial. El rey David fue ungido, siguió cuidando ovejas, pero hay un momento que Dios lo tenía para ser rey de Israel. Hay un momento que Dios te dio una palabra al nacer. Has pasado todos los procesos, que hoy día a lo mejor tienes 15, 20 años y parece que esto no resultará, pero hay un llamado eterno de Dios que va a explotar ahora con todos estos problemas. Va a salir en crisis tu llamado y tú vas a empezar, en vez de quejarte, a empezar a adorar al Señor. Por eso damos gracias al Señor por esta linda oportunidad de estar aquí, de estar aquí, de poder compartir con ustedes. Hay un tiempo mejor, hay una oportunidad mejor. Así que adelante, joven, adelante, porque hay cosas mayores que Dios tiene para nosotros. Entonces, clave, obediencia. Tienes que obedecer a tu padre. Ahí es entrenado en tu casa, los oicos, donde está el gran padre, el abuelo, donde está el padre, donde está la mamá, y somos entrenados. David aprendió obediencia. Él tuvo que ir a cuidar las ovejas. Dios parte con cosas pequeñas, a nosotros entrenando para ir cosas mayores. Entonces, Dios te va a entrenar con las cosas simples de la vida que tú tienes y tienes que pasar. Esa cosa simple tienes que empezar a descubrirla. Por eso damos gracias a Dios, porque todo lo de tu vida, todo lo que has pasado, todas las batallas que te ha tocado pasar, eso tiene que ver con que tú has sido y fue escrita la historia de tu vida. Ahora, ¿cuáles son tus problemas? ¿Cuáles son tus crisis? ¿Cuáles son tus dificultades? Solamente clama al Señor. Jeremías 33:3 dice, clama a mí, yo te responderé. El clamor tiene que ver con esa oración de compasión, donde yo le digo, Señor, estoy un poco nublado, no sé lo que pasa conmigo. Ten paz, ten calma en tu mundo interior y Dios te va a revelar el propósito. Y ahí es donde tú vas a empezar, en medio de las crisis, en medio de la dificultad, en medio de los problemas, a adorar al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es tu pastor y nada te va a faltar. Me emociona
Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando se le revela a propósito a Pablo, lo primero que dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Por eso le digo obediencia, mi voluntad es cedida al Señor. Mi voluntad es dada al Señor. Y Pablo se le revela. Entonces él, todo lo que tiene que pasar hacia adelante, él estuvo preso, él estuvo en cárceles, él fue azotado, castigado, violentado. Pero como él entregó su voluntad al Señor, entró en la obediencia perfecta. Cuando estás en el propósito, van a tirarte piedra, van a hablar mal de ti, pero tú no te vas a quejar porque se te reveló propósito. Entonces, todo lo que tú hagas es para agradar al Señor, no para agradarte a ti. Entonces, ¿qué pasa con eso, joven? Cuando a ti se te revela eso y tú dices, Señor, tú me llamaste, porque esa es la convicción que está. Ahora, cuando Dios llama, uno lo lleva a una fragua donde lo pule, lo trabaja. Tus amigos, tu familia, son los pulidores de tu carácter donde tú has formado, te estás formando. Y en esta hora también tú en las dificultades, las crisis que estás viviendo, tú has querido arrancar. Tú has querido no volver más a escuchar una palabra. Tu líder parece que te fastidia, te llama, te hace esta cosa, pero resulta que hay un propósito que tiene que reventar en ti. Y ese es el llamado de Dios. Por eso presta los oídos, porque tú en la eternidad ya fuiste asignado para este tiempo. No vas a huir, no tienes que arrancar. Solamente dile, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿para qué he sido llamado? Señor, en medio de esta crisis, Padre, ¿cuál es lo que tú vas a usarme a mí que en la tierra? Por eso lo descubre, empieza la adoración, empieza todo lo maravilloso. En vez de quejarte, empezar a ver las cosas buenas, vas a ver un futuro glorioso. Sé que los mares que están violentos hoy día, que pueden ser la duda, pueden ser las mentiras que han dicho de ti, pero cuando se calme eso, tú vas a poder atravesar. Y es tiempo de atravesar, es tiempo de creer, es tiempo de oración, es tiempo de escuchar la voz del Señor. Y Dios te llamó para cumplir tu misión aquí en la tierra. Entonces viene esa revelación y tú, a pesar de la adversidad, vas a seguir caminando, vas a seguir avanzando, porque Dios te ha llamado con un propósito eterno. Tu misión la puedes abortar, pero jamás propósito, porque tiene que ver con lo eterno, tiene que ver antes con la fundación del mundo. Eso fue encapsulado en ti, fue dado. Entonces, si Dios lo despertó, tú vas a empezar a ver la vida de otra manera. Por eso, joven, te hablo a ti, señorita, te hablo a ti. Te puedes arrancar, te puedes huir, puedes esconderte en una profesión, puedes esconderte en un trabajo, pero Dios va a hacer que eso funcione en ti. ¿Sabes lo que pasa cuando a ti no se te revela a propósito? Te amargas, vives triste, no puedes dormir, tus pensamientos van para allá, para acá. ¿Por qué? Porque estás huyendo del llamado de Dios. Y cuando tú aceptas el llamado, vuelve el gozo, vuelve la felicidad. ¿Cómo tú sabes que es el propósito de Dios? Porque a pesar de la adversidad, a pesar de las cosas negativas, en tu corazón, en tu espíritu, hay gozo. Y cuando el gozo de Dios llega a tu espíritu, es porque el propósito ha sido revelado. Bienvenido a escuchar, bienvenido a recibir este propósito. ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu asignación? El Espíritu ya te lo ha dicho, así que adelante. ¿Has tenido adversidad? ¿Has tenido problemas? Sí, porque el propósito, para entrar en él, van a haber dificultad y van a haber crisis. Por eso en esta hora, al despedirme, al decirte, muchacho, joven, señorita, has huido, has arrancado, te has querido esconder, pero el propósito está dentro de ti, intrínsecamente. Descúbrelo, adóralo, ora, y las cosas van a ser realmente buenas en ti. Has tenido un llamado, has tenido algo que Dios te está diciendo, es el tiempo. Y hoy día en toda esta violencia vas a descubrir todo lo que Dios puso intrínsecamente en ti. Bueno, que Dios te bendiga, que Dios te haga resplandecer su rostro sobre ti y que puedas tener de ti misericordia. Y que el propósito de Dios lo descubra y vas a empezar a vivir una vida totalmente diferente, porque Dios es el que está en el centro de tu voluntad. Bueno, dar gracias a Dios por esta linda oportunidad y bueno, le doy el pase ahí a Anderson y darle la gracia por esta oportunidad de poder compartir un pensamiento junto a ustedes. Bendiciones, nos vemos, chao.
extraordinaria palabra que podemos escuchar del apóstol Víctor. Sí, totalmente. Creo que esa postura que tomó el rey David, siendo joven, nunca renunció a su llamado, y siendo joven, aún sin entender muchas cosas, aceptó los procesos de Dios, debe ser la postura que todos los jóvenes debemos tener en este tiempo. Así es. Y bueno, ahorita le vamos a dar el pase a nuestros pastores de Santiago, Amelia y Ángel Díaz. Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien. Nosotros nos encontramos realmente bendecidos porque acabamos de recibir una gran palabra. Saludamos al apóstol Víctor, también a nuestros pastores Anderson y Génesis. De verdad que gracias por este espacio, por esta oportunidad. En este caso nosotros vamos a hablar sobre integridad. Un temazo, ¿no? Porque es bastante controversial entre nosotros. ¿Cierto, mi amor? Claro, claro, integridad, pero no cualquier integridad, es la integridad sin tabú. Aquí vamos a hablar de estas cosas que, bueno, que la religión nos viene metiendo por un lado, pero que ahora Dios nos habla de otra y crea siempre confusión en el joven, saber si estoy en pecado o no estoy en pecado, vivo bajo el nuevo pacto, pero leo el viejo y empiezo con estas confusiones. Pero integridad, nos vamos al significado y de ahí partimos. Integridad significa algo que no es alcanzado por el mal. Algo puro, algo que está limpio. Entonces, si partimos de esto, yo no puedo estar esperando a que un pastor me diga lo que está bien o lo que está mal. Yo no voy a tener al pastor todo el tiempo conmigo para saber si lo que yo estoy haciendo es correcto, si me estoy manejando o estoy mal o no, o estoy bien. Te pongo un ejemplo rápido. Vas al abasto, la persona que te va a cobrar se equivoca con el monto y tú dices, oye, me cobró de menos, Dios me bendijo y ahora me rindió más dinero. Pero realmente esa persona del abasto, cuando hagan un cierre de caja, esa persona va a tener que pagar de su sueldo la equivocación que cometió, la conducta correcta. Y esto va a depender mucho de lo que tú sientes. Es que, bueno, tú actúes bajo integridad y digas, mira, me cobraste mal, porque tú te estás viendo y tienes que saber que Dios te está viendo. Y esto es un ejemplo básico de lo que es integridad. Por ejemplo, no podemos hablar de que una persona íntegra es una persona que va a vivir sin pecado. Yo creo que aquí todos somos pecadores, de alguna u otra forma, pero somos de las personas que vivimos buscando la gracia de Dios y vivir bajo esa gracia, vivir bajo esa libertad, bajo ese precio que ya fue pagado. Pero hay personas que realmente están yendo a la iglesia es para ver hasta qué punto ellos pueden vivir en libertinaje. Hay personas que de repente en CCN te dicen, bueno, tómate una copa de vino, y lo podemos ver del apóstol Raúl, pero hay personas que se toman de esto para caer en embriaguez. Entonces, es lícito, sí, eres mayor de edad, es lícito, es legal, ¿verdad? Que tú puedas tomar, pero hasta qué punto esto te está conviniendo, o sea, hasta qué punto esto te conviene. Claro, entonces ahí nosotros tenemos que hacernos varias preguntas y la pregunta es, ¿tomarme esa copa de vino me edifica? ¿Tomarme esa copa de vino qué aporta para mí? Si yo de pronto soy un alcohólico, no me conviene tomarme esa copa de vino porque esa copa de vino que de pronto el pastor está hablando durante un servicio para una persona que no tiene problemas de alcoholismo, no va a ser mayor cosa, pero si yo tengo problemas con el alcohol, evidentemente no me conviene, no va a ser nada bueno en mí, al contrario, me va a llevar a recaer. Entonces ese es el punto está en qué me conviene a mí, me está edificando. Ahora en la cuarentena nosotros tenemos muchas opciones en casa. Por ejemplo, tenemos el Netflix, pero a lo mejor también tenemos libros. Entonces, ¿qué me edifica más? ¿Verme unas series en Netflix o leerme unos libros? Claro. ¿Qué me alimenta? ¿De qué es lo que yo estoy consumiendo? Entonces, yo tengo que preguntarme si a lo mejor esto está definiendo mi carácter en el Señor o no lo está haciendo. Pablo dice, todas las cosas me son lícitas, pero no me convienen en Corintios, ¿cierto? Entonces, todo puede ser legal. Ir a una discoteca es legal. La pregunta es, ¿me conviene ir? ¿Me conviene ir y a lo mejor
no fumo, pero las personas que están allí sí fuman. Entonces, si yo soy, por decirte algo, asmática, ¿me conviene ir? No, a lo mejor me voy a edificar, quizás tampoco. Entonces yo creo que esto tiene más que ver, como lo decía Ángel, con el discernimiento, vamos a decirlo así. También pasa mucho que nos hacemos la pregunta, ¿hasta dónde puedo llegar? Es decir, volvamos al ejemplo de la copa de vino. ¿Hasta dónde puedo llegar para que no se me llame que estoy pecando? El problema no es hasta dónde puedas llegar. El problema es si tú tienes control de esa situación o esa situación te controla a ti. Yo creo que ahí está Claro. el tema. Sí, sí, sí. Bueno, claro, es esto que estamos hablando de que las personas, bueno, se separan en estos dos grupos, ¿no? Hay personas que están yendo a la iglesia y están viendo a ver qué tan flexible es el pastor y hasta dónde la iglesia le permite llevar su pecado, ¿no? Pero aquí no hay licencia para pecar. Aquí estamos hablando de gracia, estamos hablando de integridad. Yo creo que si tú no te sientes cómodo con algo, si tú haces algo y no te sientes cómodo, hay algo que te estoy avisando y esto que llamamos nosotros discernimiento del espíritu. El discernimiento del espíritu te va a decir qué cosa te conviene, qué cosa te está edificando. Yo creo que si tú haces algo y tú sientes que esto está agradando a Dios, te está haciendo ser una persona íntegra. Hay personas que confunden lo que es legalismo. Hay personas que todavía luchan con este discernimiento. Hay personas que creen que porque van a comer una prieta, una morcilla, o que van a comer cerdo, ya están fuera de la integridad, ya no son personas íntegras. Pero ninguna persona va a dejar de ir al cielo porque haya comido cerdo. Aquí tenemos que saber que ya las cosas han cambiado. La Biblia ciertamente no te va a hablar de muchas prácticas que hoy en día hacemos, no te va a hablar acerca de la drogadicción, no te va a hablar de la pornografía. La Biblia no te va a hablar de muchos padecimientos que hay, o incluso de celebrar fechas como el Día de las Madres, como celebrar un cumpleaños. Muchos acá celebramos el cumpleaños, pero no porque no está en la Biblia. Tú vas a decir, no, ¿es pecado o no es pecado? Claro. Esto tiene que ver con una conciencia, ¿no? Una conciencia o un sentido común, Exacto. básicamente. Ciertamente hay cosas que no están escritas en la Biblia, pero allí es donde nosotros debemos aplicar el discernimiento y precisamente el discernimiento del espíritu. Hay cosas que están escritas en la Biblia y por ejemplo, les vamos a poner un ejemplo del Antiguo Pacto. En el Antiguo Pacto, en Levítico, se dice que la mujer, mientras atraviesa su periodo de menstruación o de regla, como le quieran llamar, la mujer es impura, no puede tocar alimentos, tiene que estar apartada y un montón de cosas que ciertamente son una locura. Pero ¿por qué Dios colocó estas leyes en ese momento? En ese momento Dios lo hace para que esta comunidad de esclavos pudieran atravesar y pudieran convivir en el desierto y más que todo como leyes de salubridad. Y por eso fue tan estricto en ese tiempo. Pero luego viene el nuevo pacto y el Señor nos regala la gracia, ¿sí? Y nosotros debemos estar conscientes de que la gracia, primero, no es libertinaje. La gracia no es libertinaje. La gracia del Señor significa, ¿verdad?, que cada uno de nosotros tenemos la conexión, tenemos el poder del discernimiento con el Espíritu Santo. Es decir, ustedes y nosotros tenemos un tamiz, tenemos un colador, tenemos una malla, y por ahí tú debes filtrar, tú debes colar lo que está bien de lo que está mal. O sea, cada uno de nosotros debe tener una relación íntima con el Espíritu que te permita discernir y saber qué está bien y qué está mal. No necesariamente porque esté escrito
te va a aclarar si estás en lo correcto o estás en lo incorrecto. Yo creo que acá el enfoque y la herramienta que nos dejó el Señor es el Espíritu Santo, y es una herramienta poderosa en la que nosotros nos podemos valer para entonces hablar y para estar ciertamente no lo llamemos santidad, en integridad. Claro, ¿Ya? claro que sí. Oye, te pones a evaluar, y son muchos los tabúes que una persona puede acarrear, porque, claro, te lees Levítico, que tú lo vienes diciendo, y son leyes, el Éxodo también. Entonces, claro, te empiezas a crear un poco de patrones que empiezas a decir, esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado, y te vas a un extremo, ¿no? Claro, te empiezas a condenar, Sí. ciertamente. Y bueno, están también los que se van al otro extremo, que entonces nada es pecado, todo lo puedo hacer, en CCN somos Exacto. light, pero somos light, pero entonces no te leen la Biblia, no se están edificando, no están haciendo cosas que realmente tú dices, bueno, con esto lo voy a canalizar porque es parte de mi propósito, porque esto me va a llevar a algo nuevo, porque me voy a capacitar. Y bueno, en estos tiempos de pandemia, de cuarentena, de nuestros cuarteles de gloria, realmente hemos sido edificados, hemos Sí. sido transformados, nos hemos venido fortaleciendo, y la integridad se va fortaleciendo porque lo que tú dices es un tamiz, es un filtro. Claro. Entonces, claro, este es el filtro que realmente te va a servir cuando estés en la calle. El discernimiento, lo que el Espíritu haga en ti, ¿me entiendes? Entonces, tabúes hay muchos, hay muchos. En el cristianismo, la parte de sexología es algo fuerte. Tenemos libros como Cantar de los Cantares, que son poemas que los religiosos dicen, no, es que Salomón le está cantando es al amor, pero ya va, es que el amor es Dios. Dios es amor. Claro, entonces, claro, habla del amor que tiene hacia la mujer, pero Dios es la institución del matrimonio. Entonces no le puedes quitar, o no puedes decir, no, mira, yo no voy a bailar con mi esposa porque es pecado, la Biblia te dice no fumarás, no, por ningún lado no te dice la Biblia no fumarás. Simplemente que tú tienes que ver que esto no te está conviniendo a ti, no te está edificando a ti, que rompe con tu integridad. Y es un poco de, bueno, de esto que estamos hablando. Sí, o sea, por ejemplo, otro ejemplo en cuanto al sexo, que es un tema como muy tabú dentro de la iglesia, es que Dios creó el sexo, Dios lo creó ciertamente, pero lo creó para el matrimonio. Entonces tú no te puedes aprovechar de decir que Dios te creó el sexo para vivir una vida de promiscuidad, es decir, sexo fuera del matrimonio. Claro, Por el ejemplo, tema de la- entonces ahí está el tema de que tú tienes que pasar por tu tamiz, por tu colador, Sí. lo que está bien y está mal. No te puedes agarrar de un pedacito para entonces de pronto hacer como diríamos por ahí, lo que se te da la gana. Claro, igual que el tema ¿Ya? de las mentiras, ¿no? Sí, mira, muchachos, ciertamente el que el tema de la mentira va muy ligado a esto porque no tiene que ver con, con un tema de salvación, ¿sí? Sino las mentiras tienen que ver con que si siembras mentiras, vas a cosechar mentiras, ¿cierto? Claro que sí. Si siembras naranjas, cosechas naranjas. Entonces, si siembras mentiras, tú vas a cosechar mentiras. Y por ahí hay un dicho que dice que las mentiras no duran o que las mentiras tienen patas cortas. Yo no sé si ustedes lo han escuchado, pero eso es muy popular, por ejemplo, en Venezuela. ¿Sí? Ahora bien, la mentira, los abuelitas decían que las mentiras acarrean la muerte, pero realmente ellos no se están refiriendo a la muerte de la carne, sino se están refiriendo, por ejemplo, a la muerte en el matrimonio. Una mentira puede traerle fin a tu matrimonio. Una mentira puede traerle fin a una relación de amistad que tú tengas. Una mentira, que es peor aún, puede traernos problemas en nuestra relación con el Señor. Entonces, yo creo que el tema sigue y sigue llegando al mismo punto. El discernimiento en el espíritu. Claro que sí, claro que sí. Oye, esto es fuerte porque me puedes decir que la mentira, claro, no va a matar la carne,
pero puede matar la relación en el matrimonio. Ahora bien, si queremos hablar de matrimonio, vamos a dar el pase a nuestros pastores de Rancagua, ¿verdad? Que nos tienen un tema de matrimonio que va a estar buenísimo. Así que bueno, los dejamos con ellos, les bendecimos, les amamos. Desde Santiago, un saludo para todos, ¿sí? Chao. Les damos gracias ahí a nuestros pastores de Santiago, ¿cierto? Por todo lo que nos ministraron, les damos gracias. Continuamos nosotros con el tema que nos toca hoy a nosotros. Primero presentarnos, ¿cierto? Somos los líderes encargados del Ministerio Juvenil acá en Rancagua. Mi nombre es Natalie Ábalos. El mío es Manuel Alegría. Y queremos compartir hoy día con ustedes un tema relacionado con el matrimonio. El matrimonio. Bueno, la primera frase que se nos viene a la cabeza es que hoy día el matrimonio está súper cuestionado, es difícil que hoy día los jóvenes adquieran el compromiso del matrimonio. De hecho, las estadísticas dicen que muy pocos jóvenes hoy día se están casando, están prefiriendo vivir solos. Y un poquito de eso queremos hablar hoy día y también poder contar nuestro testimonio con respecto a lo que ha sido para nosotros la vida en matrimonio. Con respecto al por qué hoy día los jóvenes no se están casando, vamos a romper ahí algunas ¿cuánto que se llama? Pensamientos que se han querido establecer. Bueno, hay algunas cosas que nos dicen que los jóvenes no se quieren casar porque, bueno, no les gusta el compromiso, ¿cierto? También porque, por un tema económico, porque no quieren tener la responsabilidad de sustentar una familia, porque priorizan su vida laboral, buscan tener carreras exitosas en sus lugares de trabajo y piensan que, bueno, tener un matrimonio, casarse, tener hijos sería un obstáculo para lograr esas cosas. Entonces, y bueno, y ahí está la otra opción, que en realidad hay algunos que dicen, no necesito tener ningún porqué para no casarme, simplemente no quiero hacerlo. Así que, bueno, tomados de lo que la palabra nos dice y de nuestro propio testimonio y lo que hemos podido vivenciar nosotros como jóvenes, es que hoy día queremos compartirles el tema que se nos viene a continuación. Vamos a partir, ¿cierto?, con la base del matrimonio en cuanto a la Biblia. Dice así en Génesis capítulo 2, verso 22, dice así: de esa costilla Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual al verla dijo: esta sí es de mi propia carne y de mis propios huesos, se va a llamar mujer porque Dios la sacó del hombre. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos llegan a ser una sola persona. Tanto el hombre como su mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza de estar así. Como segundo punto, en realidad, queremos comentar qué pasa antes del matrimonio, ¿cierto? Entender esta previa del matrimonio como algo importante, muy trascendental para nuestras vidas. O sea, la previa del matrimonio tenemos que entender nosotros como jóvenes que en ese tiempo es donde nosotros estamos cimentando la base para entrar en el tiempo de casarnos, ¿cierto? Y allí quiero tomar otro texto bíblico que es, ¿cierto?, que lo conocemos muchísimo, que es Eclesiastés 3, que dice así: todo tiene su tiempo. En este mundo todo tiene su hora. Hay un momento para todo cuanto ocurre. Un momento para nacer, un momento para morir, un momento para plantar, un momento para arrancar lo plantado, ¿cierto? Y así continúa, ¿verdad? Entonces, como punto importante es entender cuándo es nuestro tiempo, ¿cierto? Hoy día se ve muchísimo que los jóvenes, ¿cierto?, tienen relaciones antes del matrimonio. Se ve muchísimo, ¿verdad?, que no sé, que están una noche con una chica, al otro día están con otra. ¿Por qué? Porque no están entendiendo sus tiempos, ¿cierto? En el tema anterior se nos hablaba, ¿verdad?, se nos hablaba de integridad. Y integridad también toma guardarnos para la persona que va a ser para nosotros. Por eso es muy importante entender nuestros tiempos, ¿cierto? No dejarnos llevar por las emociones del momento, sino que entender nuestro tiempo y guardarnos para la persona que va a ser para nosotros, ¿cierto?
Bueno, ahí también tomar que el sistema nos enseña, o sea, nos dice que lo pasemos bien, que vivamos la vida, ¿cuánto que se llama? Que eso no va a tener consecuencias, sino que vivamos el aquí y el ahora. Pero para los que realmente queremos lograr cosas grandes, es muy importante guardarnos, es muy importante saber tener nuestra relación con nuestra pareja en el momento oportuno, preciso. Exactamente. Y eso porque nos va a librar de muchas cosas, ¿cierto? Sabemos que hay enfermedades de transmisión sexual, sabemos que hay muchos chicos que son padres, ¿cierto? Antes de casarse, niños que crecen fuera de un matrimonio, ¿verdad? Entonces es importante evitarnos todos esos problemas y para evitártelo debes mantenerte en integridad. Y aquí va a haber algo muy importante que por lo menos en mi vida marcó un antes y un después. Y es que Dios nos muestre quién es esa persona con la cual nosotros debemos casarnos, ¿cierto? Yo acá, bueno, el testimonio es muy grande para estos minutitos que tenemos, pero para mí fue muy trascendental el preguntarle a Dios. Yo recuerdo que en ese tiempo habían dos personas dando vueltas en mi vida y mis pastores me dijeron, Natalie, tú necesitas saber quién es. ¿Cuál de los dos es? Entonces yo llego a mi casa con esa inquietud en el corazón, me paro frente al espejo y le digo, Señor, muéstrame tú quién es, ¿verdad? Y en ese tiempo el Señor me muestra un sueño. Es bastante largo el sueño, pero dentro de lo que me muestra, me muestra a Manuel Alegría. Íbamos, recuerdo, en un bus y a la única persona que yo vi fue a Manuel Alegría. Entonces, posteriormente el apóstol un día nos llamó a los dos a su mesa y nos dijo, miren, yo a ustedes los veo juntos, ¿qué opinan? Y me recuerdo que me pregunta a mí, yo le dije, sí, yo sé que él es el hombre que Dios diseñó para mi vida. Y me acuerdo que se sorprendió. Entonces, ¿qué fue lo trascendental para mí? Que yo no tuve duda de que él era, porque el Señor me lo mostró. Entonces, cuando el Señor te muestra quién es ese hombre o esa mujer de propósito, tú te mueves de una manera distinta porque tienes la dirección de Dios en ese tiempo. Entonces, en este punto que partimos conversando ahora, es importante entender el tiempo, ¿cierto? Entender el por qué guardarnos para esa persona, ¿cierto? Y también que Dios nos muestre quién es esa persona. Ya en el matrimonio, ya cuando nosotros estamos en el matrimonio, ¿cierto? Hay muchas cosas que marcan una diferencia, como lo decía el texto, ¿cierto? El texto decía, y serán una sola carne. Exactamente, y serán una sola carne, o sea, entender que ya no somos dos, sino que somos uno, ¿cierto? Y eso es súper importante. Y ahí tomamos también, tal cual como lo dice la palabra ahí, y contrastándolo con lo que el sistema nos dice, que claramente vamos a prácticamente que vas a perder tu libertad, que ahora vas a tener que dejar a tus amigos, pasar en casa y todo eso. Pero ¿qué es lo que en este sentido el Señor nos muestra y lo que somos familias de reino es que nos potenciamos? ¿Me entiendes? Las metas ya no solo las trabajamos individualmente, cada uno consiguiendo sus metas, sino que ahora nos complementamos y nos ayudamos a lograr esas metas juntos. ¿Me entiendes? Ordenamos nuestras prioridades, logramos ver de una manera más abierta ahora, no solo en un enfoque, sino que ahora ya un poco más amplio. Entonces, esos son los beneficios también que hoy día el matrimonio nos muestra. Y yo también recuerdo hace un tiempo atrás, muchos años, que nos entregaron una prédica con respecto al amor y una frase que me marcó muchísimo, decía que el amor se trata de hacer feliz al otro. Entonces, para reforzar un poquitito el punto que decía mi esposo, es ser una sola carne, que ya no son las metas solo de él, sino que son las metas de nosotros dos, ¿cierto? Entender que si yo amo a la persona que tengo al frente, yo voy a buscar que esta persona sea feliz. Entonces, me voy a mover entendiendo que ya no es solo mi sueño, ya no es solo lo que yo quiero, sino que ahora es lo que nosotros dos queremos, ¿cierto? Y eso va muy tomado de la mano con
con entender que en el matrimonio debe cumplirse el propósito de Dios, ¿cierto? Entonces ahí le sumamos otra cosita, ya no son solo los sueños de Manuel y Natalie, sino que ahora son los sueños y el propósito de Dios. También recuerdo eso, recuerdo que cuando estuvimos en la mesa de nuestro apóstol nos dijo, estoy buscando matrimonios para Chile, ¿cierto? Entonces, en nuestra perspectiva no cuadra un matrimonio para Chile, pero en la perspectiva de Dios sí cuadra, que Él va a colocar metas y objetivos que apuntan a una nación, ¿cierto? Que apuntan a la transformación, ¿ya? Y ojo, que no asustarse con eso, porque uno de repente dice, wow, Dios me va a pedir algo que yo no quiero, que no estoy diseñado. Pero no se trata de eso, se trata de que de acuerdo a tus habilidades, de acuerdo a lo que Dios depositó en ti, va a ir el propósito que Él va a colocar en el matrimonio. Correcto. Y si bien es cierto, a muchas personas puede asustar porque puede decir yo no sé cómo ser papá, no sé cómo ser esposo, no sé cómo ser esposa, no sé cocinar un huevo, no sé hacer arroz, no sé lavar la ropa y todas esas cosas que conlleva una vida familiar. Y muchas veces nos asustamos y nos quedamos en el temor de eso. Porque no creemos en nosotros, porque Dios sí cree en nosotros, sí Dios cree que nosotros somos capaces de ser sacerdotes en nuestras casas, de poder educar a nuestros hijos y formarlos de manera correcta. Entonces, todas aquellas dudas, aquellas inseguridades que de cierta manera el sistema pone para anularnos, anula también el propósito y la identidad de Dios en nuestra vida, porque Dios cuando nos diseñó y el plan de Él es con familias. Entonces Dios quiere que nosotros seamos capaces de formar familias y familias fuertes para que podamos seguir extendiendo el modelo con el cual Él inició toda la historia de la humanidad. Y en ese aspecto también va a ser muy importante la administración que ambos dos tengan dentro del matrimonio, ¿cierto? Entonces allí toca escoger un plan de ahorro, toca escoger un plan de trabajo, ¿cierto? Para poder tener una buena administración. Y ojo que cuando hablamos de administración no solamente hablamos de dinero, sino que también hablamos de tiempo, ¿cierto? ¿Cuáles son los tiempos que vamos a dedicar para la visión? ¿Cuáles son los tiempos que vamos a dedicar para estar juntos? ¿Cierto? ¿Cuáles son los tiempos que vamos a dedicar para visitar a nuestra familia? Porque no significa aislarnos, ¿cierto? Sino que significa seguir compartiendo con tiempos distintos, ¿cierto? Pero bien administrados. Y eso no se nos tiene que olvidar. Y como punto súper importante también dentro de esta convivencia, entendamos que son dos mundos totalmente distintos que Dios está juntando. Entonces, cuando esos dos mundos se juntan, suelen hacer como cortocircuito y suelen haber mucha repelencia. ¿Y qué es lo que nos va a sostener a nosotros, tanto hombre como mujer? La oración. Eso nos va a sostener. Así es. Bueno, la oración, clave para que podamos entender el propósito de Dios, y también la comunicación, el hablar, el decir esto me parece, esto no me parece. ¿Me entienden? Para ir cerrando lo que hoy día queremos transmitirle, chicos. Muchas veces el sistema nos plantea que la mejor opción es que no estemos en matrimonio, que no nos casemos. Pero ¿saben qué? Ahí hay una dimensión donde Dios quiere que nosotros entremos, porque en el matrimonio nos dimensionamos totalmente, nos completamos. ¿Me entiendes? Es como si nosotros quisiéramos vivir toda la vida como niños. ¿Me entiendes? Dios por algo nos hizo ser niños, adolescentes, luego jóvenes, luego adultos y poder formar familia. Es una etapa maravillosa, es una etapa donde trascendemos en nuestros hijos. Entonces, ¿por qué el enemigo quiere anular eso en nuestras vidas? Anular que creamos en el matrimonio, porque sabe que hay una dimensión allí donde si nosotros entramos vamos a terminar trayendo transformación a la tierra. Y si nos anula en ese propósito, nos corta la trascendencia para que las próximas generaciones sigan. Entonces, en este tiempo es súper importante que entendamos que la vida de matrimonio nos catapulta a cosas mayores. Ya es un pacto, es un compromiso, es un contrato que se firma con tu pareja y con Dios. Y a lo mejor al principio, como mi esposa lo decía, hay crisis porque hay un acomodo de cosas, pero en esas crisis te potencias, creces y te desarrollas y tu propósito en Dios comienza a completarse. ¿Ya? Así que
le invitamos a que de verdad rompan con los temores, con todas las situaciones que el sistema bombardea muchas veces, y que le creamos a Dios, porque si Dios nos puso en esta tierra y cree en nosotros, nosotros también debemos creer que lo podemos lograr, que podemos levantar familias de propósito al Señor. Y en unos cortitos segundos, ¿qué crees tú que ha sido lo mejor para ti del matrimonio? Ha sido el desafío a de verdad creer que soy capaz de esta maravillosa familia que Dios puso en mis manos, creer que soy capaz de sacarla adelante y de cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. En mi caso, ¿cierto? Es básicamente entender que cuando tú te casas ganas al mejor amigo, ganas al mejor compañero, ¿cierto? La persona que va a estar allí en las buenas y en las malas, en todo lo que a ti te ocurra, va a estar allí cuando tú escoges a la persona correcta y cuando te atreves a este desafío. ¿A quién le damos el pase ahora? Bueno, le damos el pase ahí a nuestros pastores Anderson y Génesis, que han sido nuestros anfitriones en el día de hoy. Les bendecimos, les amamos desde acá de Rancagua. ¡Nos vemos! Wow, tremenda palabra que acabamos de recibir de nuestros pastores juvenil de Rancagua. Yo creo que va a quedar sin duda este servicio especial algo marcado en nuestras vidas. Pero quiero que antes que termine, tú puedas recibir un principio que es clave para nosotros como jóvenes, y es aprender a pactar, a sembrar una semilla, una ofrenda por lo que recibimos en nuestras vidas. Acá abajo va a estar apareciendo los datos bancarios para que puedas realizar una ofrenda. Pactes por lo que recibiste hoy, porque es de lo que el Señor se va a acordar en los próximos días. Quiero agradecer a nuestros apóstoles y a cada uno de los pastores que estuvieron participando para que este servicio se llevara a cabo. También quiero agradecer a nuestro equipo de juvenil que estuvo organizando para que este servicio pudiera llegar a sus hogares. Así es, así que bueno, para terminar, lo último, los esperamos. ¿En dónde? En Instagram. En los próximos segundos vamos a estar haciendo un live especial donde nos vamos a conectar con cada uno de ustedes para que nos den su impresión de este servicio, de la palabra recibida. Y sé que hay varios concentrados y reunidos en sus casas. Así que si no tienes el Instagram, es ccn-juvenil Chile. Te esperamos por allá. Bendiciones. Chao, chao.